Bien, a los que nos siguen a través de Facebook, YouTube y la página web Ahora Digital, está con nosotros Marcelo Romero, quien es presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija. Yo le doy la más cordial bienvenida y obviamente para poder hacer un análisis de la situación en el sector. Primero, ¿cómo está Marcelo? Bueno, muchas gracias, Dante. Agradecerte. Es la primera vez creo que tenemos la posibilidad de conversar de estos temas que llevan a veces a dolores de cabeza y a veces a problemas departamentales. Ujú. Saludar a toda la gente que te sigue y bueno, presto acá para hablar de todo lo que se pueda conversar con respecto al sector nuestro, que es el sector empresarial privado, ¿no? Bueno, los empresarios han empezado ya a arrojar cifras a nivel nacional y bueno, también han empezado a señalar la imposibilidad de algunos sectores de generar algún tipo de ganancias y además de generar empleo durante este año. ¿Cómo están los empresarios privados de Tarija? Bueno, los empresarios a este momento seguimos sumando, seguimos realizando la suma de las pérdidas cuantiosas que se están dando en el departamento y lo más duro es las pérdidas de empleo, ¿no? Que es lo que está comenzando a crecer y es lo que no hubiéramos querido nunca que suceda, pero bueno, tenemos que ser también claros y saber que estamos pasando un momento muy difícil, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Por lo tanto, en este momento nosotros no podemos hablar de números, de pérdidas exactas, porque recién se va a cuantificar una vez que termine esta cuarentena, una vez que pare ya este problema que estamos llevando y bueno, cuando ya comencemos a analizar y sepamos realmente el alcance que han tenido las medidas que ha dictaminado el gobierno, tanto nacional como departamental. Bueno, y esta es una pérdida acumulada después de los conflictos del pasado año, ¿no? Mira, esto es realmente algo que mucha gente debe entender y debe saber darse cuenta de que los problemas no son de hace 58 días o 60 días que viene decretada la cuarentena total en el país. Los problemas ya vienen desde hace unos 3 años, más o menos, 4 años, cuando empezaron los problemas económicos, cuando empezó el distanciamiento de nuestro gobernador con aquel entonces presidente del Estado Plurinacional. Y así fueron un sinfín de problemas que se fueron sumando, que ya decantaron con una economía y un empresariado privado completamente desgastado, golpeado y con muchos problemas en el tema banca privada, en el tema impositivo, que llegó a duras penas a la fallida elección del año pasado, y sumado a eso, ya te puedes imaginar, cuando hay un proceso eleccionario se comienza a detener absolutamente todo el aparato productor y se entra en campañas, se entra en un montón de situaciones las autoridades y se olvidan el desarrollo. Por lo tanto, si le sumas la fallida campaña electoral, más los 21 días que paramos todos por el cambio de la forma de vivir en Bolivia, y nos encontramos con un fin de año, con un aguinaldo que había que cumplir, con muchas situaciones en las cuales el empresariado privado no puede eludir el pago y no llegamos ni a fin de año y que ya empezamos tratando de querer caminar, tenemos los carnavales, tenemos una cosa, otra y ya nos encontramos nuevamente con esta situación. O sea, ya venimos de muchos años atrás, pero estos, yo creo, últimos 8 a 9 meses han sido insostenibles para el empresariado privado. Entonces, eso es lo que decanta, eso es lo que tenemos. Mucha gente a veces, escucho a veces por ahí, ¿no? Que mucha gente a veces parecería que no nos cree lo que hablamos y parecería entender que la situación va por otro lado. Entonces, creen que nosotros somos realmente de piedra, de hierro, o que tenemos, no sé, pues carros, casas llenas de plata, que podemos aguantar todo lo que pueda venir y no se dan cuenta que somos gente normal y común como cualquiera de ustedes que ha tratado de emprender, de apostarle a la vida
y que nos encontramos con esta serie de problemas que hoy en día nos tienen realmente muy preocupados porque al margen de tener, creo que en vilo todos, el tema de todo el patrimonio que podamos haber logrado en muchos años de trabajo, estamos viendo realmente que esto se puede perder de la noche a la mañana y sumado a eso, lo más doloroso es ver que la gente pierda su trabajo. Bueno, hay diferentes acciones que se han desarrollado tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? Una de esas es el tema del pago de servicios básicos, pero lo más importante creo que ha venido del Legislativo con el tema bancario. El gobierno sacó primero un, un decreto, un comunicado, un decreto reglamentario y tuvo que retroceder en las últimas horas. ¿Cuál es la posición sobre este tema de los empresarios de Tarija sobre el diferimiento del pago? Algunos dicen que en realidad todos están pidiendo que sea después de 6 meses de que pase la emergencia sanitaria. ¿Qué posición tienen ustedes? A ver, toda acción que tenga que ver con el tema impositivo, con el tema bancario, eh, digamos que vaya en pro de ayudar no solamente al empresariado, sino a la gente normal, común, a cualquier persona que pueda beneficiarse de una acción en este momento, que le ayude a pensar, a repensar y a tomar algo de oxígeno para poder continuar, es bienvenida. Lo único que nosotros a veces, bueno, siempre criticamos, hay dos casos fundamentales. Primero es el desorden. El desorden de las acciones no ayuda para nada en muchas situaciones. ¿A qué me refiero con el desorden? Cuando tú aplicas, como en este caso, ¿no? Viene el gobierno, promete cierta acción, se saca y tienes una institución como la ASFI que desdice aquello y entra en contradicción con el gobierno. Entonces, ahí te das cuenta que eh, parecería que no es el gobierno el que gobierna, sino que hay otro tipo de intereses de por medio. Pero bueno, creo que la presión del pueblo, la presión de la gente que está con problemas, hace que a veces tengan que retroceder. Eso, por un lado, el tema del desorden, ¿no? Porque se toman acciones en las cuales, como ahora, digamos, ¿no? Pasan no sé cuántos días y que sale una autoridad y dice que ya mañana funcionan los laboratorios. Sale otra autoridad, no, que faltan los reactivos. Sale ahora una autoridad que ya está listo el laboratorio que comienza el día de mañana. Tú vas a ver y la verdad que no es así. Entonces, ese tipo de desinformación, ese tipo de desorden donde primero te dicen que ha regalado el gobierno un laboratorio, ahora dice, no, el gobernador ha comprado otro laboratorio. O sea, no entendemos qué es lo que pasa. Parece a veces que me hace acuerdo cuando era chico, veía, no sé, el Chavo del Ocho. Es totalmente parecida a las situaciones cuando realmente estamos hablando de cosas muy serias como es la salud. Entonces, por este lado, yo quisiera que el gobierno se apegue más a sus instituciones, se apegue más a la gente, baje a las bases, como le llaman ellos, baje al pueblo, que gobierne con el pueblo, y no que se encierren entre cuatro paredes y entre dos, tres genios, como siempre aparecen, que frotan la lámpara, tratan de manejar tanto el departamento como el país. Yo creo que esos son los principales errores que tiene todo gobernante, no de ahora, sino de hace muchos años atrás. Muestra clara es los 13 años que tuvimos de una opresión terrible en la que vivimos realmente los empresarios privados, una persecución en diferentes aspectos, en el tema laboral, en el tema tributario. Hemos sufrido mucho los empresarios privados durante todos estos últimos años y eso no ha ayudado para nada en que se desarrolle, en que se fortifique nuestro sector, no solamente en Tarija, sino a nivel nacional. Muestra de eso es que imagínate una sola acción, un solo golpe certero de una pandemia nos tiene al hilo de la quiebra, cosa que si hubiéramos trabajado y hubiéramos fortificado como debería haber sido un sistema empresarial, una economía en los diferentes departamentos, un golpe de esta pandemia quizás no nos tuviera tan al borde de la quiebra como nos tiene a todos hoy en día. Entonces, esas cosas son para que llaman mucho la atención. Y lo otro es de que no, las acciones que da el gobierno, las acciones que dan las autoridades, a veces vienen disfrazadas de mentiras. Yo hasta el día de hoy
si bien, digamos, toman decisiones con respecto al tema impositivo, con respecto al tema de la bancarización o Asorban, son decisiones totalmente tibias, son decisiones que quizás uno ese momento las escucha, te sientas, las interpretas y dices, no, pues, o sea, me acaban de contar un mal cuento o un mal chiste, porque al fin y al cabo, o sea, ¿cómo es el gobierno? ¿Nos ayuda o no nos va a ayudar? Porque sale a decir las cosas y yo escucho a veces del presidente de impuestos, de la gente de la ASFI, de todos, son puras cantinfladas. Entonces, te dicen un montón de cosas y te ofrecen un sinfín de cosas. Cuando llegas al resumen, te sientas a ver, o sea, no te han dicho y no te está No. llegando absolutamente nada de apoyo, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la propuesta que tienen ustedes sobre el tema de la reactivación? No sé si hay algo nacional, pero en lo departamental. Mira, toda reactivación de una economía, de un departamento, de un país, pasa por una falta de liquidez y a eso tienes vos que contrarrestar con una inyección de liquidez. Es tan sencillo porque no queremos entrar en otros términos para que la gente nos entienda y lo entienda de la forma más práctica, ¿no? Evidentemente, hoy en día se ha vuelto un estigma, está estigmatizado por las autoridades del pasado, que cada que el gobierno trata de salir a buscar o expresa que se va a hacer un préstamo, que va a buscar algún fondo, salen a decir que están endeudando al país, que están vendiendo el país y la gente compra ese tipo de acciones y de actitudes que no son para nada ciertas, que es totalmente falso y que hoy en día, y que esto no es de hoy y de, o que fue ayer que se inventaron o se van a inventar más allá, sino que es algo que pasa en la vida desde que tenemos uso de razón. Tú para tener tienes que deber. Esa es una consigna que lo sabemos todos. Uno para tener tiene que deber. Y este país en este momento, para tener salud, para tener economía, para tener fuentes de trabajo, tiene que deber, porque somos un país chico, porque somos un país que no hemos sido buenos administradores de nuestros recursos, hemos sido un país que se hemos despilfarrado la plata, la gran cantidad de plata en el momento histórico de este país y no hemos sabido echar ese dinero realmente para que esto produzca y se reproduzca. Lastimosamente se hemos dedicado a malgastar y es ahí donde salen pues muchos, ¿no? Todólogos de este país a apuntar a que nosotros, los privados, hemos sido los que se hemos farreado aquellos recursos como hubiéramos sido nosotros los grandes despilfarradores, siendo que no se dan cuenta que las mayores inversiones que se han realizado en este país durante 13 años, la mayor cantidad y la más grande cantidad se la han llevado a las empresas extranjeras. ¿Préstamo del gobierno para hacer obras, para generar proyectos o préstamo desde el gobierno a los empresarios para que generen emprendimientos? ¿Cuál es de las dos o son las dos en realidad? Son las dos en realidad, pero más que de gobierno, yo creo que acá el gobierno tiene que salir afuera. Afuera existen hoy en día ya instituciones internacionales que han sacado a la disposición una cantidad interesante de dinero para poder paliar esta pandemia a nivel mundial. Y bueno, pues nosotros como país chico y pobre de la región, no podemos estar exentos de esto y debemos recurrir a estos fondos. ¿Para qué? Para que habiendo aprendido la lección del pasado, debamos comenzar a invertir en algo que nos va a hacer producir. Hoy en día ya no podemos seguir invirtiendo la plata en obras por construir o por invertir por invertir. Hoy en día nos hemos dado cuenta que no hemos invertido bien en la salud, no hemos invertido bien en el tema sanitario, no hemos invertido bien en el tema, en el departamento, en el tema integración, no hemos invertido bien los recursos en el tema educación, porque nuestro departamento y nuestro país, mientras no ponga cosas, digamos, como líneas de ruta de vida de un país como punto fundamental la educación, nunca vamos a crecer ni vamos a vencer a uno de los peores males que tenemos más que esta pandemia, que es la corrupción. Entonces, mientras no exista educación, jamás vamos a poder salir adelante. Entonces, yo creo que estos momentos son como que las autoridades deben comenzar a pensar y analizar que, a ver, hemos tenido ingentes cantidades de dinero que han entrado, hemos invertido mal o bien, no hemos logrado nada.
hemos tenido poca plata, nos ha ido pésimo. O sea, hemos tenido poca plata, hemos tenido mucha plata, nos ha ido pésimo. Entonces tenemos que comenzar a reinventarnos y darnos cuenta que el camino no es ser pobre ni rico, sino el camino es educarse. Mientras nosotros nos eduquemos y empujemos a todo aquel ser humano que la educación es el principal motor y el fin de la vida, yo creo que vamos a mejorar la sociedad, porque el mal de los males empieza ahí donde creo que nuestro país es el campeón mundial, ¿no?, en la corrupción. Bien, Marcelo, muchas gracias porque haya estado en esta entrevista y yo creo que no va a ser la primera vez, vamos a tener varias entrevistas. No, a ti las gracias y bueno, solamente dejarle un mensaje a toda esa gente que te sigue, que te ve y que debe saberlo. Hoy en día, Dante, y a toda la gente, hoy en día ha tocado perder a todos. De esta pandemia absolutamente nadie puede salir ganador. Y eso debemos meternos todos a la mente. Impuestos, banca privada, gobierno, alcaldías, todos vamos a perder, el empresario privado, la gente, pero lo que debemos tratar nosotros es de que la gente tenga aún ese canal de vida, que es algo que nunca debe faltar, que es la fuente laboral. Y para aquello debemos unirnos todos los tarijeños y debemos recurrir y caminar con las autoridades, pero yendo con el pueblo y encontrando las soluciones. Acá no se trata de que sos el peor o sos el mejor. Acá se trata de que mientras vos le abras las puertas a la gente, al pueblo, y trates de llegar a ellos sin una visión política, sin un interés de que el día de mañana te devuelva un voto, vamos a conseguir algo. Mientras tanto, estamos perdidos y vamos a seguir perdiendo tiempo. Gracias, gracias, presidente. Bueno, es Marcelo Romero, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija.